Muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor pueda bendecir grandemente sus vidas. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes, ver sus bellos rostros, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos en este tiempo especial, por cierto, donde hoy al mediodía hemos compartido con la iglesia un almuerzo. Bueno, la mayoría de los hermanos de la iglesia han estado presentes en el almuerzo con respecto al aniversario nuestro. Así que, queridos hermanos, que el Señor siga obrando en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación, y por fe entendemos y creemos que el Señor va a seguir sosteniéndonos con su gracia. Amén. Bien, el mensaje de esta noche titula La revelación del Mesías. La revelación del Mesías. En el invierno del año 1941, mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba Europa, un grupo de soldados alemanes se refugiaba en una iglesia antigua que ha sido bombardeada en las afueras de Stalingrado. Entre los escombros, uno de ellos encontró un manuscrito medio quemado. Era un fragmento del Evangelio de Juan, pero estaba en griego. Específicamente el pasaje donde Juan el Bautista declara: "He aquí el Cordero de Dios". Aquel soldado, un joven seminarista antes de la guerra, comenzó a leer evidentemente en voz alta mientras el viento helado silbaba entre las paredes destruidas. Al llegar evidentemente al versículo "Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios", este soldado empezó a llorar, rompió en llanto. En medio del infierno de la guerra, la revelación de Cristo como Salvador lo confrontó de una manera muy inesperada. Días después, ese mismo soldado sería capturado por el ejército soviético y enviado a otra región donde pasaría, escuche bien, una década, 10 años como prisionero. Pero contaría años después a un pastor en Berlín aquellos versículos que se grabaron en su memoria y en su alma como un fuego que ni el frío siberiano pudo apagar. Ahora, esta historia nos confronta con el poder disruptivo del pasaje que vamos a abarcar esta noche. Y me refiero a Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Voy a pedir que abra su Biblia en Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Recuerde el título del mensaje de esta noche: La revelación del Mesías. Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Ese es el pasaje que vamos a abarcar esta noche, queridos hermanos. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34 dice de la siguiente manera: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua". También dio Juan testimonio diciendo: "Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo". Y yo le vi,
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, gracias Señor por este tiempo que tú nos regalas. Gracias Señor por el acceso que tenemos a tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a comprender tus verdades. Te pido Señor que tú nos des el entendimiento necesario. Desecha de nosotros toda arrogancia, toda altivez e implanta en nosotros humildad, Señor, para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que mediante la predicación de este tiempo, tú puedas ser glorificado, Señor. Ayúdanos a comprender tus verdades, tus propósitos y tu voluntad para con nosotros. Te pido, Señor, que tu mismo Espíritu Santo me ayude a predicar con precisión, Señor, este pasaje. Úsame, Señor, como un instrumento. Perdona nuestros pecados. Sigue, Señor, obrando en tu iglesia. Sigue trabajando en ella. Y, Señor, que todas nuestras intenciones y nuestras acciones tengan el único propósito de honrar y glorificar tu nombre, Señor. Dejo este tiempo en tus manos, Señor. Ora así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este relato no es un relato más. Es el mismo momento en donde la eternidad irrumpe en la historia humana. Ahora, imagínense la escena. El río Jordán no era un río majestuoso, quizás como el río Nilo o quizás como el río Éufrates. Más bien era un curso de agua algo turbio que serpenteaba de vez en cuando entre cañas y tierra árida. Allí donde siglos antes Josué había guiado a Israel hasta la tierra prometida, ahora, o en ese mismo momento, Juan, vestido como un profeta del Antiguo Testamento, señala a un hombre que parece uno más de entre la multitud. Pero Juan aquí lo proclama a Cristo como el Cordero escatológico de Dios, el que llevaría sobre sí los pecados de toda la humanidad. Ahora, evidentemente Juan no estaba haciendo poesía aquí. Cada judío que escuchó esas palabras entendió el eco de Isaías 53, que dice: como cordero fue llevado al matadero. Cada judío que había escuchado el testimonio de Juan entendió un eco del sacrificio de Isaac, donde su padre había dicho: Dios proveerá del cordero. Evidentemente los judíos, al escuchar el relato de Juan, pensaban en el eco de los corderos pascuales inmolados en el templo. Pero Juan va más allá. Lo que me gusta de Juan es que presenta a este cordero no solo como expiación del pecado de Israel, sino del mundo entero. El texto da un giro teológico muy radical. La confirmación trinitaria es muy evidente aquí. Juan, cuyo ministerio era tan poderoso que muchos lo creyeron y lo confundieron como el Mesías, insiste que él era solamente una voz. Su verdadero propósito era el de ser testigo del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús. Un evento que conecta el bautismo en el Jordán con la unción mesiánica profetizada en Isaías 61:1. Aquí la teología se vuelve algo
como lo he denominado cinematográfico, porque es algo de película realmente. El Espíritu desciende como paloma, símbolo del nuevo Génesis, pues sobrevoló las aguas de la creación. ¿Se acuerdan de la creación? Que el Espíritu se movía sobre la faz. Entonces, el Espíritu Santo desciende sobre Cristo como paloma. El Padre habla desde el cielo diciendo, según Mateo 3:17, este es mi Hijo amado. Y el Hijo, el Verbo encarnado, está en el centro. Él es el protagonista principal de esta escena. Él, Cristo Jesús, es el centro en esta escena. Es la primera manifestación pública de la Trinidad en toda la historia de la humanidad. Pero aquí surge también un detalle crucial. Juan no reconoció a Jesús como el Mesías por una intuición suya. Juan reconoció a Jesús porque Dios le había dado una señal sobrenatural. Según el versículo 33, Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, este es. Ahora, esto evidentemente desmonta, desmorona, desecha toda espiritualidad basada en emociones o razonamientos. La fe cristiana, queridos hermanos, se sustenta en la revelación divina confirmada por un testimonio apostólico, en este caso Juan el Bautista. Por eso Juan repite, yo le vi, doy testimonio de este. Ahora, esto evidentemente no ha sido una leyenda. Juan ha sido un testigo ocular porque estuvo allí. Hoy este pasaje evidentemente nos confronta porque vivimos en una cultura que reduce a Jesús a un maestro de moral. Mucha gente piensa que Jesús ha sido un gran maestro. Muchos piensan que Jesús ha sido un revolucionario. O muchos piensan, en el peor de los casos, que Jesús ha sido un mito. Juan nos confronta a decidir: ¿es Jesús solo un hombre inspirado o es verdaderamente el Cordero eterno en quien Dios cargó el pecado del mundo? Como aquel soldado en Stalingrado, estamos ante una verdad, queridos hermanos, que exige rendición de nuestra parte. Aquí no hay neutralidad, no hay ningún tipo de neutralidad posible. Quien quita el pecado del mundo, o es quien dice decir, o es el mayor impostor de toda la historia. Pero nosotros, de este lado de la fe, del cristianismo ya entendemos que no se trata de un revolucionario, no se trata de un mito, no se trata solamente de un gran maestro, se trata nada más y nada menos de aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Quiero desarrollar con ustedes 3 puntos. Y si tiene notas puede apuntarlo. La primera, el anuncio que cambió la historia. El anuncio que cambió la historia. Voy a volver a leer el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista señala a Jesús y lo proclama como el Cordero de Dios, no está improvisando una poesía bonita quizás. Escuche bien, está desatando nada más y nada menos que una explosión teológica que resuena, ¿sabe dónde? Desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Porque en el Antiguo Testamento
el Cordero era el centro de la redención. Por ejemplo, en Génesis 22, Abraham profetiza que Dios proveerá el Cordero. Y ustedes saben cuál ha sido el contexto. Dios le pide un sacrificio a Abraham, era su hijo, se van para que Abraham pueda sacrificar a su hijo Isaac. Isaac, inocente, le pregunta a su mamá: mamá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y ahí Abraham ha dicho una de las declaraciones escatológicas más impresionantes: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Estaba prefigurando a Cristo, estaba refiriéndose a Cristo. Queridos hermanos, lo que Abraham en ese entonces estaba mencionando alcanzaría su plenitud en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Éxodo 12, la sangre del Cordero Pascual salva a Israel de la muerte. Por ejemplo, en Isaías 53, el siervo sufriente es descrito como el cordero llevado al matadero, cargando el pecado de muchos. Pero Juan, al identificar a Jesús con ese título, está declarando que toda la historia sacrificial de Israel converge solamente en Cristo Jesús. Se cumple en Cristo Jesús. No es un cordero más, sino es el cordero escatológico, el sacrificio definitivo que no solo cubre el pecado, como lo hacía en el antiguo pacto, como en el sistema levítico, sino más bien que lo quita, lo levanta, lo borra, lo elimina. Por ejemplo, aquí la expresión del mundo es muy radical. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es algo muy radical. ¿Por qué? Porque no se limita solamente a un pueblo, no se limita solamente al pueblo de Israel, sino más bien abarca también a los gentiles, a los marginados y a toda la humanidad caída. Aquí la exégesis nos confronta. Jesús no es un mártir ejemplar, sino más bien es el sustituto penal que absorbe toda la ira de Dios en lugar de los pecadores. Cristo tomó el lugar nuestro en la cruz del Calvario. Fuimos nosotros, o teníamos que ser nosotros, los que deberíamos estar en la cruz. Cristo toma nuestro lugar, ocupa nuestro lugar y da su vida por nosotros. Pero aquí hay una reflexión teológica que profundiza este misterio. El Cordero de Dios también es pastor. Fíjese la paradoja que hay aquí. ¿Cómo es posible que un cordero también al mismo tiempo sea pastor? Este cordero y al mismo tiempo pastor es el que quita el pecado, es el mismo que venció el pecado y el que carga con nuestra culpa. Es el Dios eterno, queridos hermanos. Ahora, esto no es religiosidad, evidentemente, tampoco es una teoría. Es el corazón del Evangelio. Cristo, el inocente, asume nuestra deuda para darnos justicia. El anuncio de Juan, aquí en esta sección, exige una respuesta urgente a la iglesia de hoy. En un mundo donde el pecado se minimiza como errores o disfunciones, Juan grita que el problema es mortal y que solo el Cordero tiene la solución. El Cordero de Dios que quita el pecado.
No hay aquí autoayuda, no hay filosofía, no hay religión que pueda hacer lo que Jesús hizo, quitar el pecado, no solamente maquillarlo. Ahora, ¿cómo deberíamos predicar esto? Deberíamos predicar esto no como un dogma, sino como la buena noticia que es. Y esta buena noticia es mirar, aquí está el que puede librarte de tu culpa más profunda, el pecado. A los cansados debemos de decirle que el Cordero carga sus cargas. A los avergonzados decirles que su pecado fue clavado en la cruz. A los que dudan decirles que el sacrificio de Cristo es suficiente. Y aquí nace una verdad plena. Si Jesús quitó el pecado del mundo, entonces nadie está fuera de su alcance. Nadie. Nadie está fuera de su alcance. Pero al mismo tiempo también hay una advertencia solemne. Rechazar al Cordero es quedarse con el pecado. Hoy, como Juan, la iglesia debe señalar a Cristo con claridad y también con pasión. He aquí nuestra esperanza, he aquí nuestra paz, he aquí nuestra vida, Cristo Jesús. Si lo creemos, entonces deberíamos proclamarlo sin miedo, porque nadie que acuda al Cordero será echado fuera. Nadie. Así que eso es el primer punto. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: la señal que lo confirmó. La señal que lo confirmó. Esta vez quiero abarcar los versículos 32 y 33. Bueno, el 30 dice: este es aquel quien yo dije, después de mí vino un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. De eso ya habíamos hablado, la eternidad del Verbo. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Menciona, ya hemos desarrollado ese punto en pasajes anteriores similares, pero quiero enfocarme en los versículos 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La señal que lo confirmó. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús no fue un espectáculo místico, más bien ha sido el sello divino que convalidaba su identidad mesiánica. Era una confirmación de que venía de parte de Dios. Tenía la garantía de Dios este enviado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre individuos para tareas específicas, por ejemplo, sobre jueces, sobre reyes, sobre profetas. Pero aquí ocurre algo muy radical. El Espíritu permanece sobre Jesús, señalando una unión eterna y una plenitud sin precedentes. Muchos piensan que la imagen de la paloma aquí es algo casual, pero déjenme decirles que esto no es casual. Esto más bien invoca al Espíritu que aleteaba sobre las aguas en la creación, y la paloma, por ejemplo, del pacto con Noé, sugiriendo que en Cristo comienza una nueva creación y un nuevo pacto. Hay un nuevo pueblo, hay nuevas promesas. Juan el Bautista, testigo ocular de este evento, recibe una revelación divina: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es. Ahora, esta señal no era para Jesús.
porque evidentemente ya conocía su identidad Jesús. Esta señal era para Juan, para esa audiencia que estuvo en ese momento, pero también para nosotros hoy en día. El Mesías no se autoproclama, es confirmado por el Padre mediante el Espíritu Santo. Aquí la Trinidad se revela en acción. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo es ungido como siervo sufriente y el Espíritu desciende como poder para su ministerio. Este pasaje hace desmoronar dos errores modernos en la actualidad, valga la redundancia. El humanismo secular quiere reducir a Jesús a un maestro, y el espiritualismo místico que separa el espíritu de la palabra. Cristo, queridos hermanos, no es un iluminado más, es el ungido por excelencia, cuya autoridad deriva de una unción divina. Ahora, Juan añade algo, una promesa aquí realmente muy importante. Él dice: Él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan estaba apuntando a Pentecostés. Juan estaba apuntando a Pentecostés, donde el mismo Espíritu Santo que reposaba sobre Jesús es derramado más adelante sobre la iglesia. Pero esa vez no como un símbolo, sino como un poder para poder testificar. El bautismo del Espíritu Santo, queridos hermanos, como muchas corrientes lo han enseñado y practicado, no es un lujo emocional, es la marca del pueblo del Cordero. Somos sellados para ser testigos de su obra redentora. Como dije esta mañana en la predicación, el Espíritu Santo es la garantía que tenemos. Es la garantía que tenemos de que fuimos adoptados como hijos de Dios. Es la garantía que tenemos. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy? La iglesia, queridos hermanos, debe recordar que su fuerza no está en estrategias humanas. La fuerza de una iglesia no está en tener buenos pastores, buenos ancianos, buenos cronogramas o programas, aunque estos sean buenos. Más bien, la fuerza de la iglesia se centra en el Espíritu que permanece dentro de ella. Si el Espíritu confirmó a Jesús, también nos confirma a nosotros como hijos. Pero al mismo tiempo aquí hay una advertencia. Escuche bien. No podemos pretender tener al Espíritu si no señalamos al Cordero. No podemos pretender al Espíritu si no señalamos al Cordero. Juan se centró en señalar a Cristo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, decía Juan. Hoy, en medio de un cristianismo obsesionado con emociones y espectáculos, necesitamos volver a esta verdad bíblica. El Espíritu Santo, queridos hermanos, no glorifica sensaciones, no glorifica emociones, no glorifica espectáculos, no glorifica show. El Espíritu Santo glorifica solamente a Jesús. El mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para transformar al pecador más endurecido. Y recordemos, queridos hermanos, que no hay corazón duro para el Señor. Como siempre le digo a las hermanas, siempre converso con ellas: hermano, no hay corazón duro que el Señor no pueda transformar. No lo hay.
Si Dios y si Cristo ha transformado el corazón de Saulo, si ha transformado mi corazón y si ha transformado su corazón, lo puede hacer con cualquiera. Lo puede hacer con cualquiera. Si en verdad lo creemos eso, entonces prediquemos con audacia, hablemos con valentía, no en nuestra elocuencia, no en nuestras capacidades, sino, como decía Pablo, en demostración del Espíritu y de poder. Pablo, cuando fue a los Corintios, dice él: yo no vine aquí con palabras de hombre, yo no vine con mis argumentos, yo no vine con mi elocuencia, yo vine a predicar a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. El mundo no necesita más religión, necesita encontrar al Cordero ungido por el Espíritu, el único que puede perdonar pecados y llenar el vacío que tiene una persona que está fuera de Cristo. Porque haga lo que haga una persona que está fuera de Cristo, no hay algo en el mundo que pueda llenar ese vacío. Solamente Cristo Jesús puede llenar el vacío que una persona tiene. Solamente Cristo Jesús. En tercer lugar, el testimonio que nos obliga a elegir. El testimonio que nos obliga a elegir. Versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio final de esta sección de Juan Bautista, que atraviesa los siglos como un trueno, como algo teológico que sacude todas las categorías humanas sobre Dios. Cuando Juan declara que Jesús es el Hijo de Dios, no está usando solamente un título honorífico, sino más bien está revelando algo muy real que trasciende toda la historia de la humanidad. El hombre que estaba ante él en las aguas del Jordán era el unigénito del Padre, la segunda persona de la Trinidad de manera encarnada, nada más y nada menos. Ese mismo que estaba en la eternidad pasada se hizo hombre en ese momento, y Juan le ve, y como he puesto en el título, aquí el Mesías es revelado. Lo que antes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era oculto, ahora es revelado. Es revelado. Ahora, lo que Juan está haciendo aquí no es solamente un reconocimiento casual. Es el clímax de una revelación divina que comenzó con la señal del Espíritu, como hemos visto, y que conecta directamente con las palabras del Padre en el bautismo: este es mi Hijo amado. La expresión Hijo de Dios en el contexto judío, específicamente del primer siglo, era muy radical. Esto evocaba al Mesías prometido, pero también a la divinidad misma. Por eso es que se oponían tanto a Cristo cuando Él decía: yo vengo de parte de Dios. Juan el Bautista, el último profeta de la antigua alianza, del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se convierte así en el primer heraldo de la nueva creación, del nuevo pacto, traspasando el umbral entre la promesa y el cumplimiento. Juan ha sido un testigo realmente que estuvo en un momento clave. Daba por finalizado, representando a los profetas del antiguo pacto, pero daba inicio al nuevo pacto, a una nueva promesa, a un nuevo pueblo, a una nueva creación, a un nuevo hombre. Así que la figura de Juan era algo clave. Por ejemplo, el verbo testificar aparece 3 veces en este pasaje, 32 y 34.
Y esto subraya que el cristianismo no se basa en mitos, sino más bien en testimonio ocular verificable. Juan no está diciendo, si se da cuenta, creo que, yo creo que, sino más bien él dice, yo le vi. Y esto, meses más adelante, sería un eco para los mismos apóstoles, porque en Primera de Juan, no vamos a ir ahí, en Primera de Juan 1, versículos 1 al 3, el mismo Juan, por ejemplo, el otro Juan dice, y nosotros le vimos, le tocamos, palpamos al Verbo. Entonces, meses más adelante, estarían diciendo lo mismo que Juan el Bautista. Pero aquí, hermanos, hay una paradoja muy profunda. El que bautizaba con agua para arrepentimiento, Juan el Bautista, el que bautizaba con agua para arrepentimiento, ahora señala a quien iba a bautizar con Espíritu Santo. Y esto está mostrando que toda la preparación religiosa encuentra su sentido únicamente cuando lo conduce a Cristo. Ahora, teológicamente, esta declaración de Juan destruye todas las mediocridades cristológicas de hoy en día. Jesús, queridos hermanos, no es un profeta más en la línea de Elías o Jeremías. Es el Hijo eterno que revela al Padre. Cristo más adelante en este mismo libro diría, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por ejemplo, la iglesia primitiva comprendió el peso de esto cuando enfrentó herejías que negaban la divinidad de Cristo. Por ejemplo, el Concilio de Nicea en el 325 defendió esta verdad bíblica contra el arrianismo, afirmando que el Hijo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. Hoy, queridos hermanos, cuando el relativismo religioso intenta reducir a Jesús a un maestro espiritual entre muchos, el testimonio de Juan sigue siendo el gran divisor de aguas. O Jesús es quien dijo ser, o el cristianismo entero es una farsa colosal. Lastimosamente muchas personas se inclinan más a la segunda opción. Piensan que el cristianismo es una farsa. La aplicación para la iglesia es urgente y doble aquí. Primero, debemos recuperar la audacia testimonial de Juan. No predicamos ideas, queridos hermanos. No predicamos a iglesias, queridos hermanos. Predicamos solamente a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. En una generación obsesionada con experiencias subjetivas, nuestra proclamación debe estar anclada en la realidad histórica de la encarnación, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, este testimonio exige una respuesta de parte nuestra. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Se acuerdan en Mateo 16 cuando Jesús le pregunta a Pedro, a ver, ustedes quién dice que soy yo? Y si trasladamos esa pregunta a nosotros mismos, ¿qué nos responderíamos? ¿Quién decimos que es Jesús? Pedro confesó en ese mismo pasaje de Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión sigue siendo la roca sobre la que se edifica la iglesia. Queridos hermanos, Jesús no es una opción
religiosa entre muchas. No es una opción religiosa. Es el Hijo de Dios que demanda toda nuestra lealtad, todo nuestro sometimiento. Como Juan, estamos llamados a señalar hacia Él con fidelidad. Estamos llamados a señalar hacia Él con fidelidad, sabiendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la esencia del Evangelio que transformó al mundo, queridos hermanos, y sigue transformando vidas hoy. Quiero dar 3 sencillas aplicaciones de este pasaje. La primera, mira al Cordero. Así como Juan el Bautista dirigió la atención de sus seguidores hacia Jesús, nosotros debemos intencionalmente señalar a Cristo como la única respuesta al problema del pecado. Muchas iglesias, lastimosamente, muchas veces, involuntariamente, están señalando a la persona equivocada. Miren al pastor que tengo, miren al hermano que tengo. No, hermanos, no. Juan mismo decía, es necesario que yo mengue y Él crezca. Tenemos que apuntar a Cristo. Él es, no somos nosotros. En segundo lugar, ¿has recibido el Espíritu? Muchos lastimosamente buscan llenar su vacío con religión. Muchos lastimosamente piensan o buscan llenar su vacío con emociones o con logros, pero solo Jesús da la verdadera solución, el cual es el Espíritu que regenera. El Espíritu Santo es que convence al mundo de pecado. Jesús no vino a darnos más religión, vino a darnos su Espíritu para transformarnos de dentro hacia afuera. El cambio siempre, primeramente, queridos hermanos, es de dentro para afuera, jamás a la inversa. Por esa razón es que decimos siempre que si hemos tenido realmente un encuentro genuino, verdadero, real con Cristo Jesús, este Cordero, nuestras vidas ya no van a ser la misma. Y si decimos que hemos tenido un encuentro con Jesús, pero seguimos en la misma, seguimos viviendo la vida de antes, entonces hay un problema. Hay un problema. Porque aquel que tiene un encuentro verdadero con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquella persona que ha tenido un encuentro real, genuino con Él, ya no vuelve a ser la misma. Lo vemos en la vida de Saulo. Lo vemos en la vida de Saulo. Quiso entrar a Damasco como perseguidor, entró a Damasco, pero al final terminó siendo perseguido. Y ese es el cambio. Esa es la verdadera conversión. Ya no volvemos a hacer lo mismo. Ya no volvemos a hacer lo mismo. Y en tercer lugar, ¿quién dices que es Jesús? Juan no dejó lugar a medias tintas. Juan dijo que Jesús es el Hijo de Dios, y eso exige una respuesta de parte de nosotros. ¿Se acuerdan de Pilato? ¿Qué es la verdad? Pronto Pilato. Paradójicamente Pilato tenía frente suyo a la verdad. Cristo más adelante se identifica como el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién decimos que es Jesús en nuestras vidas? Quizás pensamos que ha sido un buen líder, un buen maestro, pero Juan declaró: este es el Hijo de Dios. Y Juan, más adelante, en el capítulo 20, versículo 31, ha dicho lo siguiente: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Juan el Bautista no dejó dudas. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el ungido por el Espíritu Santo, y es el Hijo de Dios. Hoy, en conclusión, este mismo mensaje nos confronta. ¿Vamos a creer en Él? No se trata de religión, sino se trata de fe en quien puede perdonar, en quien puede transformar, en quien puede dar vida eterna. Como Juan, queridos hermanos, tenemos que ser testigos fieles que señalen únicamente a Cristo, porque Él es la única esperanza del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que reflexionemos esta verdad, queridos hermanos. Amén. Bien, voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar con una oración en esta parte. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esa muestra de amor invaluable hacia nosotros. Tu Hijo unigénito ha habitado entre nosotros, Señor. Se ha rebajado hasta nuestro nivel. Se ha puesto hasta la estatura de nosotros. Se humilló, fue obediente hasta la muerte. Y eso, Señor, es una muestra invaluable de tu amor soberano. Te pido, Señor, que podamos nosotros reflexionar estas verdades. Te pido, Señor, que cada vez más Cristo Jesús se haga visible en nuestras vidas, Señor. Que esto no solamente quede en una información, sino que te pido que nos ayudes mediante tu Espíritu Santo a que reflejemos a Cristo en nuestras vidas. Te pido, Señor, que te glorifiques a través de nosotros. Úsanos, Señor, como instrumentos. Bendice a los hermanos que han llegado hasta aquí. Te pido, Señor, que los guardes, los cuides, proveas todo lo que necesitan. Y te pido, Señor, de manera especial por tu iglesia. Sigue obrando en ella, sigue trabajando en nosotros. Aviva nuestros corazones y que esta iglesia sea, Señor, un testimonio visible de tu Hijo Jesucristo, Señor. Perdona nuestros pecados. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir a algo que